Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de hoy día, 8 de mayo. 8 de mayo vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a, vamos a orar. Hermano Joel, ¿nos puede guiar en esta oración de inicio, por favor? Amén, vamos a orar. Padre, en esta noche una vez más te agradecemos por tu misericordia, por tu amor de darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, de poder aprender tu palabra y meditarla. En el nombre de Jesús nos entregamos a ti, te rogamos sabiduría, entendimiento y empezamos en tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Bien, vamos a, vamos a iniciar con una retroalimentación, un repaso de lo que vimos el día lunes, lo que estuvimos comentando. Hermano Joel, Sí, cortito. Sí, un bueno, comentario, un repaso, ajá, de lo que vimos ya el tema número 2, ¿no? Mateo. bueno, lo que hemos visto el día lunes ya es una introducción, ¿no? al libro de Mateo. Hemos visto las particularidades del libro, quién lo escribió, dónde se escribió, cuándo se escribió. Luego también vimos el contenido, ¿no? En forma generalizada. Eh, Vimos que Mateo se compone o se puede dividir a ver, déjenme ver un segundito mis apuntes. Sí. Así que bueno, cinco Bueno, partes. Bueno, entonces empezamos. Listo. Gracias. En cinco partes, ¿no? Ujú. Que era el advenimiento del Mesías, el ministerio del Mesías, la reclamación, el sacrificio y el triunfo. Habíamos visto que Mateo está escrito digamos, en griego, ¿no? Y con principal énfasis hacia los judíos y finalmente a toda la humanidad. Habíamos visto también ciertas particularidades del libro, como parábolas propias que no hay en otros lugares, Ujú. eh, algunos milagros también que no hay en otros lugares, ¿no? Y también eh, algunas cosas respecto también a la misión de los discípulos. Nos habíamos quedado ahí en la preparación de los mensajeros, ¿no? Exactamente. Muy bien. Aníbal, ahí está acomodando. Aníbal, un comentario, un repaso de lo que vimos el lunes. Creo que le falló un poco el internet, pero a ver qué anotó, qué se acuerda. Activa el micrófono, eso. ¿Qué tal? Sí. Buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches. Sí, ahora ya estamos mejor preparados y, y estamos, nada, solamente quiero escucharlo, nada más y estamos para escucharlo. Del nacimiento. Del nacimiento de Jesús. Ya, Sí. Decía que, ¿me escuchó? sí. Perfecto. Tomamos bastante sobre Mateo y Lucas, Ujú. sobre el nacimiento de Jesús. Ajá. ¿Qué más? Ah, sí. Y sobre viste que la primera presentación del bautismo de Jesús y la Ujú. Trinidad del Padre sería Muy bien, el ajá. Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la primera presentación. Y ahí donde me quedó la duda a mí, que donde, ya que estamos, quería salir, si se puede, Ujú. donde Juan el Bautista dudó Ujú. que si era Jesús o no, me quedó esa duda ahí. Ajá. Ya, muy bien. Sí, sí, sí. Si era verdad que dudó o no ahí. Sí. Mateo 11:3, Mateo 11:3 habla, ¿no? Donde eres tú aquel que había de venir, dice Mateo 11:3. ¿Quién lo envió? Fue Juan el Bautista.
Juan el Bautista envió a sus dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir. ¿Qué nos demuestra eso? Que estaba dudando Juan, ¿no? Y eso que había visto, había sido testigo ocular de lo que dijimos, ¿no? Del bautismo de Jesús, cuando habla el Padre y desciende el Espíritu Santo como una paloma. Entonces yo les decía, hermanos, ustedes y cada uno de nosotros, y la iglesia también cuando nos toque enseñar, cuando nos toque dar el mensaje, muchas veces, ¿no? Humanamente, humanamente, nos vienen esas dudas, esas pequeñas dudas, ¿no? Pero que Jesús está ahí para responder y resolver. Y les dice a los discípulos, miren, y él empezó a hacer milagros, él empezó a hacer sanidades, le demuestra a los discípulos de Juan que él sí era el que había de venir. Entonces eso sí, sí es cierto, ¿no? Yo les decía, vale para nosotros hoy en día también porque muchas veces tenemos preguntas, vale preguntar. El libro de Habacuc, por ejemplo, a mí me fascina porque yo veo a un Habacuc que está enojado, que está molesto y que dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, mis ojos mirarán el pecado, mirarán la injusticia, mirará una cosa y otra cosa? ¿Y qué está haciendo? Está tomando esas situaciones que él está viendo. Entonces eso es muy interesante dentro de la escritura, porque cada uno de nosotros también llega un momento de enfermedad, de angustia, de pérdida, en la que también nos entra, ¿no? Esas cuestiones de poder cuestionarnos, ¿no? ¿Estaré bien? ¿No estaré bien? Eh, vale seguir permaneciendo, seguir creyendo, seguir estando, y somos humanos. Entonces eso ahí dentro de Juan. ¿Está claro? Perfecto, gracias. Ahora vamos al punto número 3, ¿no? Bien dijo el hermano Joel, tenemos la división de Mateo en 5. El advenimiento del Mesías, que ya lo vimos, el ministerio del Mesías, que también ya terminamos con lo que nombrábamos la preparación de los mensajeros, ¿no? Y ahora vamos a hablar del punto número 3, la reclamación del Mesías, la reclamación del Mesías. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ya estamos en Mateo capítulo 16, versículo 13, ¿sí? Al 28, donde podemos ver que Jesús se retiró hacia la región de Cesarea de Filipos, cerca de la antigua ciudad de Dan. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? A lo que responde Pedro, ¿qué dijo Pedro en ese momento? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y Jesús qué le había dicho? Que esa revelación no le fue dada de carne ni de sangre, sino una revelación divina, una revelación divina. Algunos dicen que Jesús dijo que edificaría sobre Pedro la iglesia. Y para nosotros, claro que no es así. Claro, la iglesia católica, por ejemplo, lo entendió de esa manera. Y el primer papa, ¿quién es el primer papa para ellos? Pedro, ¿no? Entonces, no es sobre Pedro, no es sobre Pedro, es sobre la afirmación. Pedro, Exactamente, es sobre la afirmación que dijo Pedro. ¿Cuál fue la afirmación del discípulo Pedro? Fue, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Esa es la afirmación. Esa es la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia. Jesús declaró que edificaría su iglesia sobre la gran roca doctrinal fundamental que era su deidad de él, la deidad de Jesús. Entonces, desde ese momento, los discípulos de Jesús siempre tendrían en cuenta
esa declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego viene la transfiguración, capítulo 17. Una semana después llevó Jesús a Pedro, Jacobo y a Juan hacia el monte de la transfiguración. Tal vez era cerca al monte Hermón, donde los discípulos tuvieron un vislumbre de su gloria. Acá hay algo muy interesante. Jesús llevó a los 12 en la transfiguración. ¿A cuántos llevó? ¿A cuántos llevó? ¿Qué dice ahí? A Pedro, Jacobo Bueno, y a Juan. Tres, ¿no? Tres. ¿Cuántos eran sus discípulos? 12, pero llevó a tres. Y ustedes se van a dar cuenta después quiénes fueron los discípulos que permanecieron e hicieron muchas más cosas. Fueron los tres, Pedro, Juan y Jacobo. Entonces, acá necesitamos, y cada uno de ustedes, dentro del liderazgo que tenemos, no es malo rodearnos de personas que en verdad van a ser leales, que en verdad van a ser leales. Una cosa es los tres, ¿no? Cercano, tres. Después están los 12, después están los 70, y después están los 120, y después está la multitud. Pero imagínense tres cercanos. Jesús tuvo tres cercanos, muy cercanos en Jesús, que fueron los únicos que miraron la transfiguración en el capítulo 17. Entonces, ahí vemos esa situación. En el capítulo 18 vemos el más grande en el reino de los cielos y una lección sobre el perdón, ¿no? El más grande en el reino de los cielos y una lección sobre el perdón. Mateo 18. Al encontrarse Jesús en Galilea, por tercera vez dice, predice su muerte. Acá hay una cuestión muy importante. Los discípulos pusieron poca atención al significado de las palabras que Jesús dijo, ¿no? Cuando la pregunta es, ¿quién es el mayor? Cualquiera que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Eso está en Mateo 18:4. El resto del capítulo 18 nos habla sobre el perdón. Dice, si nuestro hermano pecare en contra nuestra, no debemos publicarlo a los demás. Ojo, no debemos publicarlo a los demás, que todos se enteren, que todo el mundo sepa. No, sino dice hablar con él a solas. Hablar con él a solas. Lo primero que tenemos que comprender y entender dentro de las cuestiones de, de perdón, ¿no? Es que lo primero que tenemos que hacer es hablar con la persona a sola. Luego dice, si no hace caso a la razón que le hemos dado, recién lo llevamos a dónde? A un comité de testigos. Ojo, recién. Si yo hablé con la persona y él o ella no reconoce el error, el pecado, recién yo lo llevo hacia más testigos, dos, tres testigos. Si ahí no me hace caso, no escucha a los otros testigos, recién dice que lo llevemos a dónde? A la iglesia. Recién a la iglesia. Y esta es la fórmula, ojo, subrayen ahí en su Biblia, capítulo 18. Esta es la fórmula de pedir perdón. Esta es la fórmula para arreglar cualquier situación o dificultad que haya en la iglesia. No es otra, ¿eh? Y muchas veces se ha invertido la situación. Vamos directo al público, al bollo. Que sepa todo el mundo lo que hizo, el pecado, la situación, en qué falló,
y lo hacemos público. Y recién después queremos venir a hablar entre los que hicieron o los que están en pecado. Jesús dice, esa no es la fórmula. Esa no es la fórmula. Entonces, capítulo 18, pueden tomar en cuenta esa situación de la lección sobre el perdón. Capítulo 19 y 20 nos habla acerca de el último viaje a Jerusalén. El tiempo ya había llegado para que Jesús empezara su viaje final a Jerusalén, ¿no? ¿Qué temas vemos acá? La cuestión del divorcio, capítulo 19, versículo 3 al 12. La cuestión del divorcio. ¿Quiénes están cuestionando acá en esta pregunta, en este tema? Los fariseos. Los fariseos seguían buscando la manera de tomarlo en algo, de encontrarle algo a Jesús que les sirva de base para acusarlo. Esta vez pidieron una opinión sobre el divorcio. ¿Qué piensas tú, Jesús? Esperaban que contradijera la ley de Moisés. Seguramente, ¿no? Ellos estaban afanados esperando que diga cualquier otra cosa que no estuviera dentro de la ley de Moisés. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Jesús en su respuesta indicó que el divorcio no era admisible excepto por fornicación. Si alguno tomaba mujer divorciada, éste estaba viviendo en adulterio. Incluso dice que les recordó que Dios había ordenado la monogamia desde el principio de la historia humana, que Moisés le había permitido el divorcio. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de sus padres. Entonces Jesús en ningún momento, de ninguna manera, contradijo lo que estaba escrito en la ley. Entonces la cuestión del divorcio, acá tenemos que comprender de que la cuestión es que se permitió por cuestiones de que el ser humano, ¿qué hace muchas veces el ser humano? El corazón es pecaminoso, el corazón está lleno de maldad, el corazón no se sujeta, el corazón muchas veces no ama. Entonces ahí Jesús, ¿no? De esa manera pudo hablar sobre la cuestión del divorcio. Luego habló sobre el joven rico, del versículo 16 al 26, sobre el joven rico. ¿Cuál era la dificultad aquí con el joven rico? ¿Qué pasaba acá? La declaración de Jesús respecto a la dificultad de que los ricos sean salvos, ¿no? Se encuentra en los tres evangelios sinópticos. De que un rico entre al reino de los cielos es muy complicado, decía Jesús. Tanto los discípulos, ellos, se entristecieron por la decisión de este joven de no dejar todo para seguir al maestro. Y acuérdense, por ejemplo, qué dice Pedro: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Mm? Este relato enseña que uno no puede ser salvo por su propia bondad, sino solamente por un entendimiento personal. ¿A quién? A Cristo Jesús. Acá tenemos que entender, hermano, de que la cuestión del dinero, ¿no? La cuestión del dinero con el joven rico, ¿cuál era? Jesús estaba queriendo ver cuál era el corazón del joven rico. ¿Dónde estaba? ¿Verdaderamente lo quería seguir o no? Entonces, cuando Jesús le dice, ve, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y después ven y sígueme, ¿qué nos demuestra? Que muchas veces no basta con ser bueno, ¿eh? No basta con, muchas veces vamos a quedarnos con buenas intenciones. Y muchas veces la gente tiene buenas intenciones, ¿no? Creo que toda la humanidad vivimos muchas veces de buenas intenciones. Y el joven rico le dijo a Jesús: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Te he hecho lo bueno, he honrado a mis padres, he guardado todo aquello. Bueno, ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y ahí el joven dice que se fue. Entonces,
es clave para nosotros hoy en día dentro de la teología que estamos haciendo y estudiando, comprender de que no es ser bueno, es una entrega total, es una entrega total a Cristo Jesús. Es un seguimiento firme, fiel, dice, sin mirar atrás incluso, ¿eh? Sin mirar atrás. Luego viene la parábola de los obreros de la viña, la parábola de los obreros de la viña, en capítulo 21 al 16. Mateo menciona esta parábola. ¿Qué nos dice? Donde el padre de familia le da el mismo pago a los que habían trabajado poco tiempo, así como a los que habían trabajado todo el día, ¿no? No debemos servir a Dios solo por pago, sino por amor. Ojo, no debemos servir a Dios por el pago, por las bendiciones, por lo que nos da, sino por amor. Tampoco debemos procurar medir nuestro servicio por el exacto premio que podemos recibir. Ni debemos acusar a Dios, ni debemos acusar a Dios de bendecir a los que se convirtieron en su edad avanzada de la misma manera que nos bendice a nosotros que le hemos servido desde jóvenes o desde pequeños. Nuestro servicio debe ser Bueno, generoso. pastor, Ajá. una consulta ahí en el Antiguo Testamento sería que si es lo mismo que sucede un hecho ahí donde Caín y Abel ofrecen su ofrenda, donde Caín hace la mala cara. Ujú. ¿Es algo parecido, es lo mismo o no? Claro, Si me exactamente. entendió. Todo está relacionado con el corazón. Ajá. No estaba mal la ofrenda de Caín, ¿no? No estaba mala porque los dos ofrendaron. ¿Qué fue lo que estuvo mal en Caín? Su corazón. ¿Sí? Y lo mismo pasa hoy en día, ¿eh? Lo mismo pasa hoy en día. ¿Mm? Tenemos que cuidar nuestro corazón. Y la Biblia muchas veces dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Jesús muchas veces también dijo, muchos dirán en aquel día, ¿no? Señor, hice tal cosa, eché fuera demonios, hice sanidades, pero Jesús va a decir, no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Qué quiere decir eso? Podemos estar en la iglesia, podemos ser líderes, podemos ser pastores, podemos ser evangelistas, podemos ser todo lo que podamos ser, pero si nuestro corazón no es íntegro delante de Dios, si está en maldad, si está en pecado, es en vano todo lo que podamos hacer. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, cuidemos siempre nuestro corazón, no seamos de aquellos de que vamos y venimos y estamos haciendo cositas por ahí superficialmente, sino todo nuestro ser se lo entreguemos al Señor, en verdad, sin fingir, sin hipocresía, sin mirar atrás. Eso es lo que requería Jesús del joven rico. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la parábola del obrero de la viña, tenemos nosotros que reconocer de que puede venir una persona de edad avanzada a servir a Dios, está bien, ¿no? Puede uno empezar desde chico, también. Pero lo que no le podemos es acusar a Dios de que si lo bendice a él, si me bendice a mí, ¿por qué a él más, por qué a mí menos, o por qué a mí más y por qué a él menos? O sea, la parábola nos enseña que Dios es Dios. Si Él nos da, bien. Lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Servir a Dios por amor. ¿Sí? Servir a Dios por amor. Y por último, nos habla acerca del capítulo 20, 17 al 28, la ambición de Jacobo y Juan. La ambición de Jacobo y Juan. ¿Qué sucede aquí? Es interesante, ¿no? Es muy interesante acá porque Juan, su mamá, quien viene, son, hemos dicho, parientes de Jesús, ¿no? Son parientes con Jesús. Y acá viene y le dice,
¿Qué es lo que le dice? Que nosotros, que ellos, uno tiene que estar a la derecha y el otro a la izquierda, en el reino de Dios. Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Viene la madre de Jacob. ¿Y Jesús qué le dice? El Hijo del Hombre que vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y ahí cuestiona la ambición de Jacobo y de Juan. ¿Con qué? Con el servicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Servir, servir, servir y servir. Por último, tenemos la reclamación ante la nación, capítulos 20, 29 hasta el 23, 39, donde aquí podemos ver, Jesús no había hecho una proclamación pública de su misión de Mesías ante el pueblo. Era necesario para que se cumplan las escrituras y para que tenga la nación la oportunidad de aceptarle o rechazarle. Durante el camino aquí ocurre un milagro, la curación del ciego Bartimeo. La curación del ciego Bartimeo, 20:29 al 34. Este hecho se menciona en los tres evangelios sinópticos. Ustedes van a buscarlo. Mateo, Marcos y Lucas nos habla del ciego Bartimeo. Lucas dice que iba acercándose a la ciudad. En Mateo y Marcos dice que Jesús estaba saliendo de Jericó. Esto parece un poco contradictorio, pero aquí, como en otros pasajes, los descubrimientos arqueológicos han reivindicado a los escritores, revelando la verdad de que existía Jericó en aquel entonces. ¿Sí? Existía Jericó en aquel entonces. Y un dato muy interesante aquí con Bartimeo es que Bartimeo lo empezó a seguir a Jesús. ¿Mm? Bartimeo lo acompañó hasta la muerte a Jesús. Qué interesante, ¿no? Cuando nosotros recibimos, cuando nosotros recibimos bendiciones de Dios, no nos queda otra cosa más que seguirle, seguirle y seguirle, tal como lo hizo el ciego Bartimeo. Es muy interesante cuando uno hace un estudio, por ejemplo, de este personaje como el ciego Bartimeo. Luego viene el principio de la semana de la pasión. Empieza con la entrada triunfal, ¿no? Y la limpieza del templo. La entrada triunfal y la limpieza del templo. Qué interesante acá que la entrada triunfal está relatada en los cuatro evangelios. ¿Ah? En los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sentado en un pollino, dice, ¿no? Sentado en un pollino. ¿Y qué gritaba la gente? Hosana al que viene en el nombre de Jesús. Hosana al que viene en el nombre de Jesús. Y los cuatro evangelios dan este relato de que la gente aclamaba a Jesús. La gente lo aclamaba a Jesús. Y lo trágico es que después también ellos mismos eran los que gritaban, crucifícalo, crucifícalo, ¿no? Ahora viene la limpieza del templo, la limpieza del templo. ¿Qué es lo que sucedió aquí? ¿Qué sucedió en la limpieza del templo? Dice que la gente estaba vendiendo y comprando y habían animales y de todo en el templo. Y Jesús se enojó con eso. Dice que echó fuera a los mercaderes. Agarró un látigo y empezó a tumbar y a golpear ahí a los que estaban vendiendo. Y los encaró y le dijo que su casa será llamada casa de oración. Su casa será llamada casa de oración. Y esto está en los tres evangelios sinópticos, ¿no? En los tres evangelios sinópticos. Y acá tenemos que reflexionar mucho también, ¿no? Dentro de el principio de la semana de la pasión en cuanto a la limpieza del templo, ¿no? La limpieza del templo. Luego viene la maldición de la higuera,
la maldición de la higuera en el capítulo 21, 18 hasta el 22, que nos enseña que Jesús maldijo la higuera y el propósito que era enseñarles a sus discípulos sobre la fe, ¿no? El propósito de la maldición de la higuera era enseñarle a sus discípulos sobre la cuestión de la fe. Luego, ¿qué viene? La cuestión de la autoridad de Jesús. La cuestión de la autoridad de Jesús. Los tres sinópticos mencionan el reto de la autoridad de Jesús por el Sanedrín. Autoridad haces esto. Fue la pregunta, ¿no? Le cuestionaban a Jesús. Luego viene la parábola de dos hijos, 21, 28 hasta el 32. Solo Mateo relata esta parábola, donde Jesús aprovechó la oportunidad para enseñar a los príncipes de los judíos. Jesús describió a dos hijos. El uno prometió y no cumplió, y el otro se rebeló, pero más tarde obedeció. Jesús dijo claramente que los publicanos y las rameras iban a entrar en el reino de los cielos. Luego viene la parábola de los labradores malvados, capítulo 21 al 33 al 44, la parábola de las bodas del hijo del rey, ¿no? Donde todos los gentiles fueron convidados. ¿Se recuerdan? Todos los gentiles fueron convidados porque todos se excusaron. Luego viene la cuestión del tributo, 22:15 al 22, la cuestión del tributo, donde esto también es una acusación a Jesús, ¿no? Para ver cómo respondía a él, para ver cómo respondía a él. Luego viene la cuestión de la resurrección, donde los saduceos entran acá. Los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces Jesús le dice, les habla acerca de la resurrección. Ahí enseña Jesús ya sobre la resurrección. Luego viene el más grande mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti, como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego viene el ay de los escribas y los fariseos. Qué interesante es, ¿no? Ay de los escribas y los fariseos. Ay de los escribas y los fariseos. Y el ay es un dolor, ¿eh? Este ay que está escrito acá es un dolor, un lamento por lo que ellos son estrictos, legalistas, observadores, ni siquiera cumplen, ¿eh? Ni siquiera lo cumplen. ¿Por qué? Porque eran hipócritas, tenían su propia justicia, era gente envidiosa, era gente orgullosa, era gente que tenía avaricia. Así eran los escribas y los fariseos. Y Jesús le da una rotunda, ¿no?, enseñanza sobre lo que se debería hacer. Luego ya para ir terminando viene el discurso de los montes, ¿no? El discurso del monte de los, discurso de el monte de los olivos, capítulo 24 y 25. Capítulo 24 y 25. Ahí tenemos también el templo construido por Herodes, era orgullo de los judíos. Pero Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿no? No iba a quedar piedra sobre piedra. Y esto también se encuentra en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. Muy bien. Hasta aquí terminamos el punto número 3, ¿sí? Sobre lo que es la reclamación del Mesías. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Aníbal, Joel, ¿está claro? ¿Una duda, alguna pregunta? Pastor, una duda que siempre tuve.
Ujú. Sí, ¿por qué Jesús Se salió. Boarding in progress. De nuevo, a ver, Aníbal. disculpe, se fue internet? ¿Por Ajá. qué Jesús le hablaba, o sea, como que necesitaba los milagros para que la gente crea? Entró ahí como dándole la vista al ciego. Pero ¿por qué le hablaba en parábola Le ha- constantemente? Ajá, les hablaba Es en una... parábolas para que ellos entendieran, porque la parábola es una forma de enseñanza. La parábola es una forma de enseñanza. Entonces Todos se van a o lo que los fariseos, los intelectuales, por decirte, eran, para ellos era directamente, era general. era general, general. Cuando Jesús los confronta, ahí es cuando ellos vienen con alguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la autoridad de Jesús. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué tiraste las cosas? ¿Con qué autoridad lo hace? Ahí era los escribas y los fariseos. Ahí era cuando Jesús les hacía directamente pregunta a ellos. Por ejemplo, otro, cuando vienen y le preguntan sobre, ¿hay que dar o no hay que dar este tributo al César? Y Jesús le dice, a ver, muéstrenme una moneda. ¿Quién está aquí? Ah, es el César. Bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí es directamente los escribas y los fariseos. Después, las demás parábolas, también hay algunas cuestiones, como por ejemplo la parábola del buen samaritano, ¿no? Donde es directamente para ellos también, porque no se estaban portando bien con la gente, aún a pesar de que ellos conocían la escritura, ¿eh? Por eso habla del sacerdote, habla del levita que se volcó y habla del samaritano que vino y lo curó, lo atendió. O sea, hay esas cuestiones así, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar entonces para ver hasta dónde avanzamos hoy día. Hermano Joel, ¿alguna pregunta? Más que una pregunta, pastor. Eh, yo lo que veo, digamos, es que Jesús, digamos, ha puesto unos lineamientos, digamos, bien complicados, ¿no? Bien complicados. O sea, como dice, ¿no? Dijo Pablo, llegar a la estatura y plenitud de Cristo. Entonces, realmente va en contra de la humanidad misma del hombre, ¿no? En todos los términos, ¿no? El hombre tiene orgullo, el hombre tiene soberbia, ¿no? El hombre reacciona es natural, digamos, en el hombre sentir esas emociones. Y Jesús muestra todo lo contrario, ¿no? Um, por ejemplo, el tema de total dominio propio, digamos, ¿no? Y eso no, o sea, yo pienso, ¿no? Que en la humanidad nunca se va a poder lograr. Entonces, por ejemplo, en esto de dar la mejilla, en esto del sermón del monte, ¿no? En esto también de lo que decía hace un rato, de la disciplina, del perdón, son cosas bien, bien complicadas, ¿no? Que sí, evidentemente yo creo que, como dice también, hay que tratar, ¿no? De llegar poco a poco, pero realmente no se va a poder llegar hasta que se tenga, yo creo, un cuerpo glorificado, ¿no? Porque el mismo cuerpo a veces, carne, como dice Pablo, nos lleva a veces a cometer ese error. Yo estaba escuchando también estamos viendo, ¿no? La materia de doctrina y cómo estas discusiones, digamos, de tratar de entender el cristianismo genera muchos problemas, ¿no? Y estaba escuchando también en algunos libros, eh, nos dice, debemos siempre, siempre como cristianos mantener la humildad. La humildad es lo que no hay la razón perfecta, no hay la disciplina perfecta, nadie lo tiene y siempre tiene que haber esa humildad para todo.
tanto para recibir y tanto para dar. Y eso es lo que les faltaba a los fariseos, ¿no? Tal Ujú. vez si se hubieran equivocado, no, pero hubieran recurrido humildemente, digamos, a pedir perdón, ¿no? Eso es lo que, digamos, les hacía mal. Exactamente. Y claro, y Jesús mismo les dice, ¿no? Este, hagan lo que ellos les enseñan, dijo Jesús. No es que los fariseos estaban mal, solo que no hacían lo que predicaban. He ahí, ¿no? He ahí la cuestión, que muchas veces nuestra predicación, nuestra vida no está sujetada o sometida a la palabra del Señor. Y eso fue lo que le confrontó, ¿no? Hagan lo que les enseña, están bien, pero es como decía usted, a veces ni ellos tampoco podían cumplir toda la ley. ¿Mm? Entonces, nos queda a nosotros, como decía el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo, ¿no? No creyéndome, sino mirando a Cristo Jesús, siempre pensando en Él, de que vamos a ser santificados totalmente cuando el Señor venga. Esa es llegar a la estatura de Cristo. Pero mientras estamos acá, es como dijo Pablo, ¿no? Nos golpeamos nuestro cuerpo, nuestro orgullo, todos, hay gente que dice, yo no tengo orgullo, todos luchamos con eso, todos. ¿Mm? Entonces eso es de todos los días. ¿Y eso cómo se logra? Con oración, orando, Señor, aquí estoy, acá estoy, ¿no? Y luego miren, viene el sacrificio del Mesías. En el sacrificio del Mesías, capítulo 26 y capítulo 27, ya estamos terminando lo que es Mateo, capítulo 26 y 27, vamos a encontrar el ungimiento en Betania. Betania se encuentra a unos 3 kilómetros de Jerusalén. No muy lejos, a unos 3 kilómetros de Jerusalén se encuentra Betania, sobre el Monte de los Olivos. Allí Jesús se hospedaba regularmente cuando visitaba Jerusalén. Y acá dice que vienen y lo ungen a Jesús. Porque ya, ¿qué se acerca? ¿Qué se acerca ya? Su muerte, ¿no? Se acerca su muerte. Luego viene el convenio de Judas. ¿Qué hace Judas? Judas enojadísimo porque esa plata de ese ungüento, de ese perfume que tiraron, podía venderse y dárselo a los pobres, dice, ¿no? Judas se va todo enojado. ¿M? Y se acerca a los principales sacerdotes y hace trato con ellos, ¿no? Te lo entrego, pero deme en cuánto, 30 piezas de plata. Y él ahí empezó a buscar en qué momento lo entrego, la oportunidad para entregarlo a Jesús. Luego viene la última cena, versículos 17 al 30, la última cena en la víspera de la crucifixión de Jesús, ¿no? La Pascua, en la Pascua. Fue una comida triste aquella noche. Fue una comida triste aquella noche. Uno de ustedes me va a traicionar. Qué triste, ¿no? Uno de ustedes que han estado conmigo estos 3 años me va a traicionar. Miren, 3 años Jesús, 3 años y medio Jesús estuvo con sus discípulos. Y esa noche Jesús le dijo, uno me va a entregar. Jesús ora en el Getsemaní. Jesús ora en el Getsemaní. Padre, ha llegado la hora. Hágase tu voluntad, pero no la mía. Enfrentándose con valor a la muerte. Y esto tenemos que entender hoy en día, porque muchas veces nosotros, nuestras oraciones son totalmente contrarias a la voluntad de Dios, ¿no? Dame, Señor, declaro, decreto, profetizo, digo. Y Jesús tenía toda la autoridad de cambiar la situación, pero no la cambia, no la cambia. Él dice, Padre, hágase tu voluntad, no la mía, no la mía. Y se levanta y dice, vámonos, ha llegado la hora. ¿La hora de qué? De enfrentarse a la muerte. La hora de enfrentarse a la muerte. Oró Jesús y dice que se abrieron los poros y derramó sangre. Dice que sangre era su sudor. Era tan, miren, era tanto la angustia de Jesús de saber que tenía que ir a morir, ¿eh? No la pasó bien esa noche. Imagínense,
sus amigos, uno de sus amigos lo estaba traicionando. Jesús sabía que tenía que ir a la muerte. Después ve que todos huyen y él queda solo. Terrible, terrible. Luego viene el arresto de Jesús, el arresto de Jesús, una de las escenas más tristes en la vida de Jesús. Una de las escenas más tristes en la vida de Jesús. Se le acerca Judas y le da un beso. Qué triste, ¿eh? Se le acerca Judas y le da un beso y dice, este es, aquí está. Amigo. Jesús le dice amigo. ¿Mm? ¿Qué escena más triste, ¿no? Es para pensar todo lo que está en el sacrificio del Mesías. Oh, ojo, el sacrificio del Mesías. Luego viene el juicio ante el Sanedrín. El Sanedrín, ¿cuántos eran? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos componían el Sanedrín? ¿Cuántas personas? 70. Muy bien, 70 ancianos, ¿no? Gente que juzgaba. Estaba ahí con todo. No, vamos a verlo, a juzgar a Jesús. Juicio ante el Sanedrín. ¿Cómo podemos hacer que él vaya a la muerte? Y le inventaron, ¿qué le inventaron? Testigos falsos. Le inventaron testigos falsos. Y ojo, todo era bajo juramento. Qué terrible, ¿no? Terrible. Todos venían bajo juramento. ¿Va a decir la verdad? Sí, voy a decir la verdad. Y todos mintiendo. Luego vienen las negaciones de Pedro. Las negaciones de Pedro. Qué terrible, ¿no? No lo conozco. No sé quién es él. Y dice en uno de los sinópticos que maldijo Pedro. Se enojó y maldijo y dijo, no lo conozco. No lo conozco. Luego viene el suicidio de Judas. El suicidio de Judas. ¿Mm? Judas quizás había esperado que Jesús escapara de sus apresores, ¿no? Pero no sucedió eso. No sucedió eso. Cuando se dio cuenta de que Jesús no hacía ningún esfuerzo por salvarse, ¿qué hizo Judas? Intentó devolver el dinero, pero no se lo recibieron, porque era dinero de qué? Con sangre. Era dinero con sangre. Los sacerdotes sabían que no podían recibir esa ofrenda o esa plata que estaba ahí. ¿Mm? Luego viene Jesús ante Pilato, ¿no? Jesús ante Pilato. ¿Qué hizo Pilato? Se lava las manos, se lava las manos. Pero Jesús le encara y le dice, no tienes, tu autoridad que tienes sobre mí te la ha dado el Padre. Y luego viene la crucifixión. Y por último, la sepultura de Jesús. Luego viene la sepultura de Jesús. Aquí vamos a quedar. Nos queda un par de minutos para ir cerrando la clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Hemos visto 2 puntos más, ¿no? 2 puntos más. Hemos quedado en el punto del sacrificio y el próximo lunes vamos a terminar con el triunfo, que es el capítulo 28, cortito, y vamos a empezar con el Evangelio según San Marcos. Va a estar muy interesante Marcos, no se lo pierda, ¿sí? A las 7 de la noche vamos a estar el día lunes. Ya le voy a pasar la tarea por el grupo, ¿sí? Ya les voy a pasar la tarea por el grupo que va a consistir en leer hasta el día lunes, el inicio de la clase, el Evangelio de Mateo. Van a leer el Evangelio de Mateo y van a anotar ahí en una hoja a mano, manos y lápiz, así, ¿ya? Una hoja, todo lo referente a reino de Dios. Hemos dicho que Mateo, su enfoque es Jesús, el rey de los judíos. Entonces la tarea va a ser marcar en una hoja, van a anotar ustedes qué versículo de Mateo habla acerca del reino de Dios. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nos queda un minuto. ¿Está claro? Aníbal, Joel, Sí, en la tarea de No, hoy, ninguna. ya. la tarea Joel, de hermano. hoy nos ha pasado varias preguntas que no habíamos visto, ¿no? Que recién hemos visto hoy. Ajá, sí, sí. Sí.
¿Eso está bien, pastor? ¿O Sí, eso estaba para como análisis. Ajá. ¿Ya? listo? Ya, no se olviden la tarea, los que faltan también tienen ya un par de minutos y se cierra. ¿Ya? Y ya voy a mandar para que se entienda escrito la tarea para el día lunes que terminamos ya, cerramos Mateo. ¿Listo? Que Dios los bendiga, mis hermanos. Bendiciones.